Les voy a dar una pequeña reseña de nuestro invitado estelar. Él es un amigo personal, compañero de colegio, de liceo, que después nos encontramos en la universidad, curiosamente. Y siempre se ha dado la casualidad de que nos hemos seguido encontrando en el ámbito cultural, en otras instancias. Bueno, él es Jorge Villa, oriundo de Illapel, región de Coquimbo. Llega a Quilpué a los 6 años. Desde entonces su motivación han sido, su movilidad ha sido por toda la región de Valparaíso, ya sea por estudios universitarios, en este caso licenciatura en Artes en la Universidad de Playa Ancha, como así laboralmente. Lo más significante en su trabajo durante estos 7 años ha sido ser fotógrafo del Consejo de la Cultura, tanto a nivel nacional como regional. Paralelo a ello, ha desarrollado la escritura, tanto en ensayo como en cuento. Ha recibido la beca Mineduc de Creación Literaria el año 2003 y el Fondart en 2 oportunidades por su trabajo fotográfico. Además fue creador del portal elzócalo.cl 2004 al 2010, dedicado a la crítica cultural. Hoy sigue trabajando en fotografía, ya sea en lo corporativo e institucional, como en creaciones personales. Además, se apronta a grabar un demo con música cuyas letras son propias y que verán la luz durante el primer semestre del 2013. Esa es más o menos la presentación de este invitado de hoy a este primer ciclo del Remolino de Preguntas, versión 9. Y bueno, como presentador voy a partir haciéndole un par de preguntas y por supuesto después quedará libre el micrófono para que los participantes también entren en esta dinámica. Como licenciado en artes, ¿siente que hay un campo abierto para desarrollarse o hay que buscar formas de adaptación para desenvolverse en esta área? Gracias, Manuel, buenas noches a todos y gracias también al Centro Cultural al Sur de los Molinos. Bueno, yo creo que hay que tener la noción bien clara que cuando uno se dedica a cultura, una de las primeras etapas que hay que superar es el de la inocencia, yo creo. En el fondo uno no puede ser inocente en el momento de estudiar arte o música, todo lo relacionado a cultura, pensar que mágicamente se van a dar las instancias para que uno pueda exhibir, crear, bueno, en orden lógico sería crear, exhibir y poner en circulación, y una cuarta etapa que sería hacer rentable esto de alguna forma, o por último que establecer redes, de poner en movimiento y de alguna forma sea un círculo completo. En mi caso yo obviamente he tenido que buscarme las posibilidades para generar. La adaptabilidad es una necesidad patente, porque uno simplemente es un testimonio. Uno, como licenciado en arte, yo pasé muchos años tratando de adaptarme. En el fondo me di cuenta que no me podía adaptar en lugares que no existían, instancias que no existían. O sea, pensar de que puedes ser audiovisualista y vas a vivir de hacer videos de rock, yo creo que peca un poco de inocente. O pensar que escribiendo encerrado en tu casa vas a poder publicar o vas a ser descubierto. Si quieres ser descubierto también es un poco inocente.
uno siempre tiene que establecer redes, ya sea por competir para competencia sana, para saber en qué contexto está y no volver a escribir simplemente lo que escribe otra gente, o para hacerlo autosustentable. Eh, claro, aquí tenemos una paradoja de la edad moderna, de que yo tuve la posibilidad de estudiar arte, siendo que es una lectura, es un pasaje institucional de algo que nunca ha sido institucional. El arte siempre ha sido rebelde. Y aún así, uno nunca está para que sus creaciones o simplemente su actitud profesional ante la vida tenga cabida en algún lugar, no puede aislarse. Entonces, la estrategia de adaptarse simplemente es ponerse en contacto con la gente y también cubrir todas las instancias que están, como los fondos concursables, establecer redes simplemente con el simple propósito de ir con una carta ante las autoridades a presentarse: yo soy esto y hago tal cosa, ¿a usted le puede interesar o no? Entonces es una situación de emergencia. De forma particular, a mí me toca estudiar en un momento que todo está cambiando. Yo estudio fotografía análoga, salgo al mundo, por así decirlo, laboral, y están todos con la fotografía digital. Entonces se me produce ese descalce. Entonces uno no puede estar simplemente en la vida con una actitud inocente, y la adaptabilidad es simplemente una necesidad de supervivencia. No sé si eso responde la pregunta, pero creo que sí, como testimonio. Yo creo que justamente uno de los factores que hay que eliminar de principio es la inocencia. Uno tiene que asegurar la vida de esta relación virtuosa que hay con las artes y la cultura en general. Queda libre el micrófono si alguien quiere contrapreguntar o preguntar. Respecto a tu trabajo en el Zócalo.cl, ¿cuáles han sido tus mayores aciertos en esa experiencia? Primero que nada, quisiera partir explicándoles la página del Zócalo. Parte con una serie de ensayos culturales tendientes a hacer como un levantamiento geográfico-cultural, de ir atribuyendo a Valparaíso qué es Valparaíso, cuál es la identidad de Valparaíso, cuál es la identidad de ir circulando a través de ciudades. Esto partió precariamente con una cámara compacta, o sea, lo que actualmente podríamos decir una cámara de cumpleaños, pero siempre tratando de generar contenidos válidos, porque nunca sabíamos hasta qué punto íbamos a llegar con la existencia de la página. Si, como éramos independientes, no sabíamos si íbamos a durar 1 año, 6 meses. Entonces lo que nos proponíamos era llegar por etapas, en el fondo cubriendo y cerrando temas identitarios. Hubo un ensayo sobre la noche porteña, que es muy trillado, pero en el fondo era necesario, porque Valparaíso es una ciudad que funciona de noche, que de noche tiene la capacidad de ocultar ciertas precariedades y convertirlas en sellos estéticos. Bueno, la página eventualmente empezó a variar y nos dimos cuenta que simplemente cerramos una etapa de estos levantamientos culturales con algunas ciudades, con Quilpué, que es la ciudad con más cementerios en Chile, dicho sea de paso, en Villa Alemana. Paradójicamente estábamos hablando hace un rato de Monte Carmelo, también, que uno de los mitos quizás no fundacionales, pero sí inmediatos que uno tiene en la retina de Villa Alemana, y así con otras ciudades. Y cerrando capítulos de este recorrido, por así decirlo, estos rieles culturales identitarios, llegamos al punto que podíamos pasar a la etapa siguiente. ¿Y cuáles eran las necesidades que veíamos en el medio? Era la falta de crítica cultural, y muy impetuosamente e irrespetuosamente, no, como dicen los antiguos, teníamos la tupé de hacer críticas a eventos culturales, siendo que ni siquiera teníamos cámaras profesionales. Se dio la instancia, y aquí yo creo que también hay un poco de buena suerte, de que postulamos a un Fondar. En una primera instancia nos mandaron con una carta de buenas intenciones de vuelta para la casa, y un segundo año postulamos al Fondar y lo ganamos.
Y con esto empezamos obviamente a comprar equipos, etcétera, y ya la cámara, aquí entra el tema fotográfico, este reencuentro que tuve yo personalmente con la fotografía, que si no fuera por este segundo Fondart, por esta página de crítica cultural, yo no estaría haciendo fotos actualmente. Porque claro, la fotografía depende de tener ese mágico aparato que vemos ahí en una de las mesas. Y la cámara empezó a ser un pasaporte, una acreditación para todo tipo de eventos, y nos dimos cuenta que también nos abría también la posibilidad de estar dialogando con los grandes, de hacer críticas y de publicarlas y tener el rigor de publicarlas con cierta constancia. Nos permitía establecer un diálogo. El primer diálogo era con nosotros mismos quizás, pero con el tiempo nos dimos cuenta por las estadísticas de internet de que éramos leídos, y llegando a un punto que teníamos 4.000 visitas, cuando estamos hablando de 2004, 2005, cuando todavía internet, o sea, actualmente cualquiera tiene su página web, pero era seminal, y en el fondo cuando tú tenías una página web era porque eras un medio. Actualmente es como cualquier persona tiene una página, y quizás no con un propósito definido de establecer redes o de generar algún tipo de contenido específico. Y eso es el tema que pasó con el Zócalo. Ahora, ¿cuáles son los hitos, o digamos qué es lo que me permitió llegar? Justamente eso de que la crítica, como nadie estaba haciendo crítica, y esa es la pertinacia de hacer cosas nuevas. El gran aporte del Zócalo fue que nos leían como, no quisiera decirlo, pero quizás es un concepto más cercano. Lo que quiero decir es que nos leían como cúpulas culturales. Y estas críticas estaban llegando, digamos, yo sin saberlo me estaba leyendo el director de las escuelas de rock, me estaba leyendo el director del centro de extensión del Consejo de la Cultura, y quién sabe qué más, si hubiéramos investigado más allá. Y yo sin saber pensaba que estaba escribiendo para gente como yo, interesada en cultura, que iba a eventos específicos o inespecíficos. Y entonces se produjo, como mi balance es que se produce una transversalidad, que no, en el fondo no, es descubrir algo que es súper lógico, que uno nunca sabe quién te lee, pero sabes que le está llegando a la persona que le tiene que llegar. Y no sé, quizás más adelante, pero hay una anécdota que yo vi mi misión cumplida con la página. La página finalmente se terminó cerrando por un tema de una estafa a la cual fui víctima. Pero el punto más álgido se produce justamente con Villa Alemana, que yo hago una crítica al Festival del Fin del Mundo. Y en esta crítica simplemente coloco lo que veo. Condiciones precarias, con una parrilla de artistas muy significante para la escena del rock, o sea, Los Miserables, los mismos Floribondio, Weichafe. En el fondo era una parrilla que en el fondo resumen de lo que estaba pasando en el rock, pero las condiciones eran paupérrimas, hay que decirlo así. Yo inclusive me volví a mi casa y llegué con pulgas. Y esas nociones, esa realidad que me tocó palpar ahí, yo la puse en la crítica. Bueno, la fortuna de esto fue que fue leído por la misma organización, y la organización de una u otra forma quedó muy resentida. Por ahí recibí sus mails de amenazas a mi integridad física. Pero eventualmente, claro, la crítica que ya hacían lo que yo hacía, que era la gente que movía el festival tenía la capacidad de mover más cosas. Lo precario no justifica, lo precario no te hace más auténtico. Y ese fue mi mensaje a la cúpula, por así decirlo, organizacional. Y al año siguiente, obviamente, se habían conseguido más cosas. Parecía ya un evento más serio, porque en el fondo, o sea, mi reflexión fue que ya la época del hipismo ya había pasado hace rato. Eso fue el festival del año 2008, que después a futuro me conseguiría como más antecedentes que simplemente confirmaron lo que era mi hipótesis. En el fondo no se quería arrendar equipo, porque todo se podía hacer a los amigos, y al final a la organización le costó la misma plata que le ofrecieron el equipo, el backline o la amplificación, le costó pagar el equipo que estropearon. Entonces ahí hay una falta de visión, o sea, de hecho, o sea, hasta puedo dar la cifra, pero no es pertinente en este momento.
Pero sí me di cuenta que con esa crítica al año siguiente se cambió, pero bueno, dejó de tener espíritu hippie o... no por ser despectivo, pero para que me entiendan un poco en la estética de que es el Festival del Mundo, del Fin del Mundo que ustedes han asistido, yo creo en su mayoría. Perdón, y había pasado a un mainstream, o sea, ya el Huevo, centro de eventos del Huevo, había tomado posesión prácticamente, había iluminación, había buen sonido, conservaba su estética un poco rural, cambió para mejor, pero ya entró en otra dinámica, pero en el fondo esos son los tiempos que corren, y la reflexión que en el fondo le faltaba actualizarse al festival, pero eso también pone en contexto también a la gente que está organizando quizás de que tiene que actualizarse y en el fondo uno no puede hacer eventos para los amigos, no tiene que hacer eventos con visión, porque imagínense más aún en Villa Alemana teniendo poca actividad cultural, y sobre todo tocatas rock donde hay venta de alcohol, no llegan los menores de 18. Y este Festival de Fin del Mundo era la instancia en que los niños, o sea, que la juventud menor de 18 llegara a ver rock. ¿Y qué pasa con esa juventud? Ve una serie de... o sea, ve una escena muy precaria. Entonces se van con eso como que eso fuera el resumen de lo que es el rock y la música en Chile. Y ahí yo vi un riesgo. Es que esos son fenómenos, claro, como tú dices, tú resumes esto de en fondo perdió la identidad, pero en todo proyecto cultural que te pongas por el frente o cualquier cosa, si vas a hacer un negocio, tú tienes que tener una visión de dónde quieres llegar. Y, y no creo que sea pertinente imaginar algo estático, que todo el tiempo va a estar detenido en una época que ya fue. Quizás conservar la identidad hubiera sido una responsabilidad. Bueno, me consigo la música, por último saco plata yo de mi bolsillo para que no esté el pendón de un centro cultural, centro de eventos o lo que sea, para no venderme, entre comillas. Pero eso es parte de la visión que tú haces. Eso es como tú lo haces. O sea, puedes moverte durante todo el año y consiguiéndote cosas, o tú defines cuál es tu público. Pero son parte de visiones. En el fondo, cuando tú no has pensado el plan B de lo que puede suceder con tu evento, con tu emprendimiento, pasan esas cosas, pero en el fondo es natural cambiar, evolucionar. Y claro, Villa Alemana tiene una escena cultural que también es un tema que quizás, no sé, en otra pregunta podamos abordar, pero está totalmente dividido, está escindido de forma patente. O sea, hay una actividad cultural que es muy también entre comillas, muy de señora desocupada, y hay otra actividad que están absolutamente aislados, los movimientos rock, etcétera, que no en ningún momento se encuentran. Entonces ahí está el fenómeno del fin del mundo, que está absolutamente busca su lugar fuera. Y por oposición debería haber como una, no sé, uno podría pensar que la actividad hobby está dentro del marco, digamos, de lo aceptado, digamos. Si hay una periferia, tiene que haber un centro. Entonces quizás ahí hay un lugar en que Villa Alemana no se encuentran esas dos formas de cultura. Y esa es la base quizás, ¿cachai? Y después llega, no sé, tengo entendido que fue la grande, acá un festival de fin del mundo que se hizo en Peña Blanca y quedó la grande con carabineros de Chile, o sea, interfiriendo, no intercediendo, interfiriendo. Entonces, ahí hay un tema de visión. No por hacerlo más grande va a conservar el mismo espíritu. O sea, cualquier modificación, o sea, que caiga un pétalo de rosa encima del escenario va a cambiar algo. Entonces hay que tener un poco visión de ver para dónde van las cosas. Y uno ser dueño como organización, como productor de para dónde van dirigidas las cosas. Eso es lo que podría agregar. O sea, tú tienes toda la razón. Bueno, y como última pregunta en esta primera etapa, a continuación vamos a invitar a los amigos de Padaki. Quisiera consultarte respecto a tu trabajo en el Zócalo. ¿Con qué dificultades te encontraste participando en ese proyecto? Tanto, digamos, en cuanto a la realización de las actividades, las trabas, las vallas que tuvieron que pasar, que sobreponerse,
como también a nivel, digamos, con la gente que te esté trabajando. La palabra clave de dificultades del Zócalo fue la plata, como todo en la vida. O sea, no hay que ser cínico, en el fondo que nos faltó inspiración o ir a la montaña a meditar que queríamos hacer, no, era plata. Fue un momento de cambio en que en el fondo nosotros estábamos partiendo en un momento que también estaba partiendo el Consejo de la Cultura en paralelo. Se estaban generando muchas instancias de eventos gratis, de que la gente estaba saliendo de las casas, en Valparaíso estaban bajando, se producía todo este torrente producto de la gravedad que bajaba al centro y se encontraba con canales culturales, actividad de teatro, etcétera. En el punto de vista nuestro personal, claro, la precariedad, pero nosotros nunca, la falta de plata, de recursos, nos significó hacer algo rasca, algo deficiente, algo a mitad de camino. Entonces nosotros siempre fuimos, en el grupo de trabajo, que en ese momento éramos 3, 4 personas, optamos por poner en valor las cosas. ¿Y cómo podíamos nosotros poner en valor las cosas que veíamos en cultura? Era haciendo buenas fotos. Porque el hecho de tener una foto en nuestro portal les permitía a los actores, a las compañías que estaban partiendo, hacerse un book gratis. Entonces en cierta medida nosotros éramos esperados y a la vez tratábamos de hacerle buenas fotos a la gente y nosotros fuimos conocidos porque hacíamos muy buenas fotos con el colega entonces. Y ese era el atractivo y como por añadidura venía la crítica cultural que nosotros hacíamos. Y de una u otra forma empezamos a convertirnos, se empezó a convertir en un diálogo, pero no hay que ser cínicos en este sentido. O sea, la plata manda. Y ahí hay uno donde aprende lección que todo tiene que ser autosustentable. O sea, uno no puede hacer fotos para los amigos, no puedes hacer un montón de cosas buscando cómplices. Siempre te tienes que enfrentar con un desconocido que a ti mismo te va a criticar. Entonces tú te tienes que mejorar y esa mejora pasa justamente por ser autosustentable y conseguir los recursos. Ahora también el Zócalo se encuentra temáticamente, quizás un poco excediendo la pregunta, con una lógica del evento gratis, que ese es a nivel macro, no solamente el Zócalo. De Valparaíso, que es un fenómeno de Valparaíso que la gente se acostumbró a ver eventos gratis y como son gratis no los critica, le da lo mismo y un poco la cultura, ya llevándolo en perspectiva a lo que es la actualidad, la cultura se ha convertido, la lógica del evento gratis, como la cultura es como la previa al carrete. Y ese sí también es un fenómeno que a la larga nos encontramos en el portal. Y también es una amenaza haciendo el FODA a la realidad cultural. Eso es lo que se llama el dispositivo crítico, que en el fondo no hay una forma estricta de hacerlo. Sobre todo nosotros gozábamos de la ventaja de no ser periodistas, eso nos da mucha libertad. Para nosotros era simplemente tratar de, en palabras muy domésticas, de desentrañar la lógica misma del evento. O sea, si yo estoy tratando de hacer un evento de música clásica y no sé, en algún momento alguien aplaude entre medio de un área, eso ya es parte fuera del protocolo, obviamente queda ser reseñado como anécdota, pero siempre tratando de ir a la lógica misma del evento. O sea, yo no critico, por ejemplo, lo que fue la crítica del Festival del Fin del Mundo, que hubieran tocado con instrumentos caros, etcétera, pero simplemente mi crítica va en el punto de que se está afectando la visión a futuro. En el fondo es una falta de visión. Pero lo que, como te digo, como no éramos periodistas, todos éramos licenciados en artes o audiovisualistas, teníamos como prioridad desentrañar la lógica, simplemente no ir más allá, digamos, de tener una visión de que sonáramos igual que, no sé, las semanas de Wagner en Alemania, etcétera. Simplemente desentrañar la lógica. Porque cuando uno, en el fondo, lo importante en esto es la identidad, nada más que eso. Y eso quizás nos lleva a la autenticidad y a la honestidad en sí de los eventos. No sé si habrá algún consejo estricto. Uno tiene que ser apegado, digamos, uno tiene que ser honesto.
Eso así de simple. O sea, yo desde la perspectiva de la honestidad necesitaba plata para tener cámara y postulé al Fondar. Ahora que yo crea en el sistema del Fondar, o ahora se les llama fondos concursables, ¿no? Es otro tema. Pero yo era un tema de honestidad conmigo mismo. Yo no quiero ser auténtico. Yo hago una salvedad entre autenticidad y honestidad. La autenticidad es como es un estado, pero la honestidad es hacer. Y quizás yo sacrifique la autenticidad ante la gente, pero estoy siendo honesto porque quiero acercarme lo más posible a lo que quiero hacer. No sé, es una actitud personal, no sabría decirte. Claro, hay un fenómeno súper grande, o sea, hay artistas institucionales, hay movimientos que son institucionales, pero tampoco nos podemos desconocer la posibilidad. Estamos con cuadros que aluden a Violeta Parra. Y hay que ser súper claros. Violeta Parra es una de las primeras personas en que todas sus investigaciones las hacía financiadas con plata de otra gente. O sea, si bien se saca chilenismo, se sacaba la cresta haciendo sus investigaciones, era una persona que estaba buscando plata, iba a consulados, iba a conocer gente. Y esa parte está como bien oculta. También, no sé, Víctor Jara es una persona que también estuvo muy financiada por el Estado. Ya sea, bueno, igual le hacía clase, no, la plata nadie no te la regalan para que tú te la gastes carreteando, o sea, es plata que está destinada a fondos culturales, a propósitos culturales. No es algo nuevo. Ahora, claro, se generan como movimientos, o sea, esta cosa del nuevo folclore chileno, una nueva canción chilena, folclórica, que es indefinida, pero que tenemos muchos personajes que, claro, en Valparaíso se han levantado carreras de gente a propósito de ¿cómo se llama? De la plata, digamos que la plata del Estado. Pero uno no puede atender a esa fortuna, eso no es una regla de vida. A alguna gente le cayó en gracia, a otra gente que los pone en los eventos y bien, hacen su carrera, pero uno no puede estar buscando esa misma malla de fortuna. Uno tiene que buscar las oportunidades y en el fondo es eso. O sea, no hay una visión negativa no tengo una visión negativa sobre los fondos concursables. En el fondo hay que estar ahí. Es como estar, no sé, ser profesor de universidad y quejarse que tus colegas presentan proyectos con ICIT. Porque tú no eres más auténtico, no vas a ser más buen profe porque hagas clases con tiza. Tú tienes que buscarte los medios porque el mundo está cambiando. Nada más que eso. En el fondo adaptarse y saber leer. Saber leer el mundo y uno ser honesto consigo mismo. Eso es lo único que puedo decir. Bueno, muchas gracias por este primer espacio que ya hemos tenido alguna interacción, alguna dinámica con los asistentes y con nuestro invitado. Y vamos a pasar ahora a invitar al grupo que va a amenizar esta noche, esta velada, Padaki. Mientras yo lo presento, los invito a que tomen posición. Padaki, para quienes no los conozcan aún, ellos son oriundos del Valle de Villa Alemana. Sus integrantes son Pablo Cepeda, Giacomo Filippi, Diego Guerrero y Danilo Vergara. Conforman dicha banda a fines del 2011. Desde hace 2 años, Pablo cuidaba la idea de formar una banda solo por amigos, los cuales signifique más que una reunión orquestada para interpretar música, una instancia para compartir momentos agradables y dejar la mente fluir dentro de dichas formas de música.
Muchas gracias. Bueno, nosotros somos Padaki y bueno, queríamos dar las gracias al Centro Cultural por habernos invitado. Y bueno, lo que decía la reseña, en breves palabras, lo que significa para nosotros tocar. Que, por ejemplo, mi testimonio, yo soy egresado de música en Valparaíso. Y estar bajo una senda académica, más que nada es una herramienta. Lo que realmente prima dentro del arte es no sé, las ganas de hacer las cosas, las ganas de hacer algo. Y, y bueno, y somos puros amigos. Onda, yo soy el único músico dentro de, o sea, músico académico dentro de un grupo de amigos que no sé, podría decir que le pega a mí patas en la raja a todo. A cualquier músico que yo haya conocido o que haya sido como de mi, quizás dentro de mi curso, qué sé yo, de mi generación. Porque el improvisar y también el conocerse musicalmente es algo súper difícil. Y es súper difícil llegar a ese feeling. Y eso es lo que es para aquí, es feeling, las ganas de tocar y el elemento principal que es la improvisación.
Gracias. Sí, agradecer nuevamente la presencia de los muchachos esta noche. Bueno, lamentablemente no pueden estar todos hoy, ya existirá otra instancia y agradecer nuevamente a que hayan accedido a esta invitación, a ser ellos los que eh, pudieran acompañar este invitado esta noche. Está la palabra también, si es que también quieren sumarse a la dinámica del Remolino Pregunta. Y eso, bienvenido a esta actividad cultural. Así que, si el público así lo quiere, ¿se puede dar otro tema? ¿Sí? Otro tema entonces y continuamos con la ronda de preguntas.
Muchas gracias, somos Padaki de Villa Alemana. Muchas gracias, muchachos, por su primera aporte musical a esta dinámica que ha sido el remolino de preguntas número 9. Vamos a continuar entonces con el show. La idea es que ustedes también se puedan hacer parte de la conversación, ¿ya? Yo voy a atacar aquí a mi amigo con varias preguntas más. Tú eres de la ciudad de El Belloto, ¿cierto? De la comuna de Quilpué. ¿Cómo se desarrollan las expresiones artísticas? ¿Hay apoyo? ¿Existen espacios? ¿Los canales para que esto se difundan? ¿O simplemente los artistas deben autogestionarse? Culturalmente, ¿qué pasa allá? Siempre están pasando cosas, esa es la gracia de la cultura. La cultura es toda manifestación. Mm, Más allá de Quilpué, en términos de generar una identidad cultural, hay un cambio que se ve radical cuando llega la administración del actual alcalde Mauricio Viñambres, que tiene está bien cargada la cultura, hay que decirlo. Venía de hacer un proyecto gestiones en Casablanca y bueno, como todo pasa, no todo pasa mágicamente, sino que pasa por un tema de inyección de dinero a la parte cultural. Bien dicho sea de paso, que puede tener una identidad que es bastante competitiva con Valparaíso, creo yo, aunque trata de generar los mismos movimientos o movimientos muy parecidos a Valparaíso. Dicho sea de paso también, Quilpué alimenta bastante el movimiento cultural de Valparaíso. Valparaíso es una ciudad universitaria, como que tiene cierta edad, pero creo yo, en mi apreciación, es una de las ciudades que alimenta con más artistas a Valparaíso, que prefieren justamente estar en la dinámica de entrar y salir del centro. El atractivo de la periferia es algo prolongado en el tiempo. Em, ¿Qué más podría agregar de Quilpué? Bueno, en este momento quizás está como uno de los últimos, más bien un bastión solitario de administración, bueno, hay que decirlo, ser honesto, de izquierda. Es la única en la región, prácticamente es el único municipio de izquierda. Está tratando, creo yo, de seguir con ciertos eventos, darles continuidad y en el fondo tratar de establecer tradiciones. Y esto es un punto positivo, pero quizás se están repitiendo mucho los nombres y en este momento, en mi opinión personal, está repitiendo también mucho los nombres que se presentan gratis en Valparaíso, se presentan gratis también en Quilpué. También hay un reconocimiento sí que se hace a la ciudad a las gestiones de la gente. En Quilpué también hay que referirse por su supervivencia y tesón de la Casona Campbell, el Centro Cultural de la Casona Campbell, que justamente está generando un movimiento paralelo, pero que también dialoga con esta institucionalidad. Ese en este momento creo yo uno de los resúmenes de Quilpué. Quilpué dio el paso siguiente de integrar, de comunicar, o sea, de que se encuentre la cultura más jovística, Fotocine Club o todas estas organizaciones más pequeñas y seminales, digamos, de, de, de fin de semana, llámese pintura, escultura, etcétera, se comunican y logran verse las caras de alguna otra forma con las formas ya más profesionales. Ese creo que es el paso siguiente que puede dar la cultura y justamente creo que es la sugerencia que se le podría hacer a Villa Alemana. Ahora el único inconveniente que hay un riesgo, hay ciertas cosas que se convierten en tradición y hay otras simplemente que son tomas. Cuando se empiezan a repetir los mismos nombres y parece que son personajes muy importantes, pero en el fondo se están repitiendo los mismos nombres y no tiene que ver con la calidad, digamos, de las propuestas o con la necesidad del público de escuchar esas cosas o de ver o de interactuar con esas cosas, creo, viendo como haciendo como el fodo un poco quilpueíno.
No sé si alguien quiere intervenir en esa pregunta. ¿No? Villa Alemana posee un gran escenario público, además de la Casa de la Cultura Gabriela Mistral y el Teatro Pompeya. Esto debiera demostrar un gran desarrollo de la muestra artístico-cultural en nuestra ciudad. ¿Se ve así desde afuera? ¿Cómo lo ves tú en la ciudad de Quilpué? Si bien soy quilpueíno y he aportado en algún momento a... Sí, me siento un aporte en Quilpué en tanto su identidad. En algún momento es una investigación que quedó plasmada en una exposición que se hizo el año 2008-2009 acerca de la identidad de Quilpué. Yo prefiero tener una perspectiva más global, que fue siempre mi intención al momento de dedicarme a la fotografía. Ya les había hablado de este pasaporte, esta credencial eterna que uno tiene con una cámara. Y preferiría opinar acerca de Villa Alemana desde esa perspectiva más transversal y dentro del marco chiquitito que es desplazarse entre los Andes hasta Valparaíso. Creo que a través de eso podría opinar. Villa Alemana en este momento está floreciendo, está destinando recursos, se está consiguiendo recursos. Como municipio también se están gestionando recursos, porque el Centro Cultural Gabriela Mistral eh, es una necesidad que no es un regalo. O sea, son programas de gobierno a nivel central, o sea, perdón, son programas de Estado. Cada 50.000 habitantes tiene que haber un centro cultural, y Villa Alemana justamente le toca el hecho de tener uno, y un segundo que es la rehabilitación, no sé si ese será el nombre exacto, del Teatro Pompeya, del proceso que se hizo con él. Pero también hay un tema de visión, que por muchas lucas que hayan, hay que dar cabida a otra forma de música. Yo creo que está en este momento en el punto exacto, neutro, de convertirse en un elefante blanco. El Centro Cultural Gabriela Mistral tiene un hall gigante con exposiciones bastante buenas que he visto últimamente, pero falta dar cabida como a formas más profesionales, a traer quizás nombres eh, que pongan en valor el lugar en sí. Que hay lugares ocupados, creo que hay un café que nunca se habilitó, por último se podría ocupar en otras cosas. Y es un regalo que recibió Villa Alemana, pero creo yo que todavía en este momento está como en el riesgo quizás de caer en el elefante blanco. Claro que hay una apuesta por las nuevas generaciones, pero yo, visto desde afuera, desde mi perspectiva, y como esta visión transversal que me gustaría eh, dejar plasmada, creo que está un poco desaprovechado. O sea, el Teatro Pompeya se inaugura con, no es por despreciar lo que es el género, pero Cristina Toco, que está muy cercana al Café Concert, al, al- al teatro, digamos, más de televisión. O sea, no quiero comparar a Cristina Toco con Pato Torres, pero va un poco por ahí. O sea, un poco populista. O sea, no está mal, no está mal. O sea, populista puede ser una palabra mal ocupada, pero popular. Pero sí que dialogue con un teatro más experimental. Un teatro, no sé, es como acabamos de tener la presentación de los muchachos acá, y podríamos hacer podría estar tan errado hacer Pato Torres como hacer también solamente música progresiva y cerrarnos. Si está en la mitad de la ciudad, tiene que dialogar todas las formas, porque así ustedes también están dando identidad como banda. O sea, ustedes son un factor de aceleración para Villa Alemana, que no se quede lo que yo veo siempre con Villa Alemana, con el música, no, la Floripondio, y le prenden velas. Ustedes están dando identidad. O sea, y ustedes tienen que, su misión, yo creo que es tratar de tocar en el centro de la ciudad para que la gente vea que hay otras cosas y que no hay una época dorada. O sea, sobre todo Villa Alemana, que en este momento Villa Alemana tiene un problema, que no tiene una historia como fuerte, como si lo que hablábamos anteriormente, antes de entrar a este debate, de que puede si lo ha hecho inteligentemente, pese a que no tiene lugares de atractivo demasiado visualmente que queden en la retina, que él pues sí ha sido inteligente en el sentido de diagramar su historia en la edad del oro, la edad del metal, que fue cuando llega el tren, y que en el fondo engendra otra edad, que es la edad del comercio.
Villa Alemana como que todavía no escribe su historia, tiene como puntos estéticos los molinos, tiene hitos que a esta altura son graciosos como el Monte Carmelo, no por el lugar sino que por lo que ocurrió ahí, de las visiones de Miguel Ángel, por si alguien no está al tanto, etcétera, pero son historias puntuales, entonces falta como hacer ese barrido historiográfico de recopilar todas esas cosas y darle un sentido y un diagrama, que quise ser más estricto en ese sentido. Pero la visión transversal en este momento es que Villa Alemana tiene todas las oportunidades. O sea, están llegando Lucas, falta un momento de poner la inteligencia de aprovechar eso. Que no quede, digamos, que se tome por asalto, digamos, la cultura hobby esta ciudad, que es un riesgo. Porque en este momento se están dando mucho énfasis a nivel institucional general a las organizaciones. Y ese es un riesgo también. Porque las organizaciones, si tú haces un club de chueca y todos son malos para la chueca, o todos son malos haciendo lo que hacen, si están bien organizados, pueden postular, pueden ganarse lucas y no es un producto de calidad. O sea, no quiero dar nombres, pero me toca por el tema fotográfico saber de que hay un grupo de muy mala calidad profesional, no hay profesionales de hecho, eh, y que son gente que también postula que postula a ser evaluadores. Yo sé que hay gente que está evaluó fondar y hay gente que ni siquiera ha estudiado fotografía. Lo mismo puede pasar con escultura, con música, que la música en este momento está de un salto con la apertura de la Escuela Moderna de Música, el Conservatorio la Escuela de Música de la Valparaíso, que los músicos se están profesionalizando. Lo mismo tiene que pasar en todos lados y en fotografía o a nivel institucional pasa ese fenómeno, que en el fondo si tú te organizas, haces un grupo de cualquier cosa, va a tener más validez que tú estés organizado en algo así porque eres representativo, que es verdad que sea algo de calidad. Entonces ahí hay un riesgo y quizás Villa Alemana está en ese punto que tiene todo a su favor, pero también se puede convertir todo en contra. Entonces ahí hay que tener visión. ¿No? Sí. Lorena. Voy a hacer una observación a eso. O sea, en algún momento, bueno, ¿tú trabajas? ¿Pagas impuestos? Ya, aunque pagué 500 pesos. ¿Esa plata, ¿sabes de dónde está saliendo? De tu bolsillo, el mío. Entonces, es que lejos lo peor, antes de imprimirle actitud a lo que yo hago, ¿cachai? No voy a tocar en el centro cultural. Tenés que cachar que sale de ti mismo y en el fondo tú, o sea, a nivel creativo, eso te coarta. Tú, si eres creador, no te puedes poner ningún no enfrente. Así de simple. Eso es una de las aristas, pero en el fondo, por eso, que hay que hacer una narrativa que esté por sobre los gobiernos, o sea, sobre las administraciones. Que en fondo sea más importante hacer algo que eso sea en función de. Eh, o sea, ¿qué te voy a decir? O sea, tienes razón, pero yo creo que todo es política. Hasta cuando tú no haces política es política. Entonces, venir a descubrirlo eso también es parte de un poco de inocencia y yo creo que hay que matar esa inocencia. En el fondo, si has trabajado, tú sabes que a tu jefe no le puedes ir con problemas, tienes que irle con soluciones. En este caso, tú no puedes ir con problemas a presentar, mira, sabes que usted nunca me ha prestado el espacio y nos pertenece a todos, y sabes que más la va a quemar el centro cultural. No, tú tienes que ir con una solución y en el fondo mantener todas las conversaciones abiertas. Porque de un lado y de otro son igual de malos. No, obviamente, obviamente. Claro, lo que pasa es que ahí también el tema político es que el público se convierte en votantes. Entonces ahí también, claro, mejor el Pato Torres, la misma gente que está en la casa, lo ve, oye, vamos a verlo en vivo, oye, trae a la minita esta que se operó recién. Entonces, en el fondo es un público votante. Entonces también uno tiene que hacer fuerza con tener conciencia y no siendo apático de la política, pero estratégicamente. Eso, o sea, por redondear el tema. Sí, un poco aportando
al debate que se está generando interesante, entender que lo que nosotros hacemos es política cultural. Y ahí es donde uno, eh, como tú dices, bien dices, no hay que ser ingenuo. O sea, es como nosotros somos inteligentes, los músicos, los gestores, los que producen eventos, en cómo tú utilizas esa política cultural de manera inteligente para atraer a la gente a que la cultura es un espacio de muestra, de creación, de identidad y no solamente atraer votantes, como tú dices. Porque, ¿para qué mandar con cosas? En muchas ocasiones se da mucho eso. ¿Mm? Bueno, siguiendo con las preguntas y agradecer a los que están participando, un poco cerrando con lo que es el tema del Zócalo. Luego de tu participación en el portal de internet, el Zócalo, ¿qué switch se generó en ti? ¿Piensas que la postulación de proyectos a fondos concursables es la llave para realizar y emprender los proyectos que un artista pueda crear? No sabría responder esa pregunta, pero voy a dar mi experiencia. Yo postulé al Fondar un año, no lo gané. Al otro año lo postulé en forma de, en ese momento no era con el formulario en línea, era con papel. Y lo postulé de forma chistosa, porque sabía que eso iba a ser leído por una persona, no una máquina, etcétera. Y paradójicamente gané. Y ahora, después más adelante postulé, hice otra postulación legalmente y también la gané. No, no ocupaba padrinos, eh, que es una excepción. La verdad hay que decirlo. De una u otra forma uno sabe que en algún lado hay algún conocido, evaluador, etcétera. A mí no me pasó eso. Y por eso yo sé que soy una excepción. Se puede convertir en una dinámica. Yo sé que hay gente que en algún momento vivió el fondar, se compraba camionetas, se cambiaba de casa. Ese es el mito. Pero bueno, hay gente que se la gana siempre. Y por un lado puede ser positivo para ellos, pero por el otro negativo, porque en el fondo todos tus proyectos dependen del Estado, o sea, independiente de las cosas, del nerviosismo, de que me habrán aprobado o no. Porque hay gente que entra en la lógica y sabe armar los proyectos lo que ellos esperan. Pero también corres peligro uno de convertirte en un cínico. Estás, no sé, montando una obra de teatro que habla en contra de la injusticia, pero en el fondo estás ahí auspiciado completamente por el gobierno, ¿m? O el Estado, pero la verdad siempre será apoyado por el gobierno. Em, y te puedes poner, convertir en un cínico, o sea, estás ocupando la plata del Estado para denunciar al Estado. En el fondo eres un falso. O por otro lado te puedes poner muy del lado del gobierno de turno, de la administración de turno, de las autoridades que están en ese momento. Entonces es un riesgo, en el fondo lo que decía en un principio, uno tiene que ser honesto consigo mismo, estas son herramientas para hacer su trabajo. Pero yo creo que uno también, y lo que hablamos, el dispositivo de crítica, si vamos a hacer una autocrítica, también uno tiene que ser coherente con su lógica. O sea, si voy a montar una obra de teatro que hable en contra de la alcalde o de, no sé, o quiero hablar en contra de las autoridades, no voy a pedirle a la autoridad que me financie. Entonces es un tema como que uno aprende con el tiempo quizás de generar la continuidad para lo que uno quiere hacer, pero hay que hacerlo con honestidad propia. Y eso quizás no se nota hacia afuera, pero uno lo sabe perfectamente, aunque uno se beneficie, que se eche plata al bolsillo, pero uno sabe cuando se mira al espejo y se da asco o no se da asco. Y esa es la honestidad. Y eso es, digamos, ese es el punto, digamos, el riesgo, lo mismo que pasa con Villa Alemana. Te puedes volver dependiente, te puedes ser muy amigo, ponerte en la fila o puedes convertirte en un cínico. Por eso digo, apelo de nuevo al concepto que habíamos hablado antes de la honestidad. La fotografía nació como una necesidad, es parte de tu labor habitual, es un hobby, una herramienta. ¿En qué se ha convertido para ti? La fotografía para mí siempre fue una lógica. No, no tiene que ver con el uso de una cámara más hace fotógrafo. Uno puede ser fotógrafo analizando su álbum familiar. Uno se puede ser fotógrafo, no sé, ocupando la lógica. En el fondo la fotografía es un testimonio. No tiene que ver con la capacidad de similitud que uno logra con la fotografía, la cantidad de detalles,
sino que tiene con el hecho de que uno como fotógrafo uno es garante, uno es aval de lo que está, de haber presenciado algo. Esa es simplemente mi actitud respecto a la foto. Yo puedo ser fotógrafo escribiendo acerca de fotografía, no necesariamente. Ahora, ¿cómo veo también la fotografía a la cámara? Como decía, una credencial. Eso me permite tener mundo. A mí me ha permitido viajar, sí. He estado inclusive por fotografía fuera de Chile, por fines fotográficos, pero esa es como la parte fantasiosa de la fotografía, que te permite una credencial. En el fondo tú vas y es como, es súper vulgar quizás la analogía que voy a hacer, pero si el lente es más largo, o sea, tú soy mejor. Soy fotógrafo de verdad. A mí me pasaba, ¿cachai? Que yo andaba con mi primera cámara y no me pescaban. Después me compré un lente y gané un segundo fondar. Me compré un pedazo de lente, hay que decirlo. Y, o sea, no, o sea, pasa usted caballero. Y el otro fotógrafo que quizás es igual o mejor que yo, usted espere que llegue el encargado de prensa. Lástima que el mundo sea así, pero también tiene esa ventaja y esa desventaja. A mí me ventaja que ya tengo un nivel de equipo que me permite imponer las proporciones digamos, técnica. Pero más allá, para mí la fotografía es eso, es una lógica que se puede aplicar en cualquier forma de creación eh, visual, también en el audiovisual. Pero también es un pasaporte mágico. Me permite fantasear de que todos los lugares están abiertos para mí y me permite también fantasear con una figura que es un poco más chistosa que el fotógrafo. Esto es un chiste interno. El fotógrafo y el médico son dos magos que operan con la misma palabra mágica. Desvístase. Y nadie te va a cuestionar. El médico y el fotógrafo pueden hacer eso. Tan tan. ¿Te sientes cómodo como gestor cultural, como productor o te gusta trabajar solo? Con el tiempo he aprendido que lo cómodo es lo peor. Uno siempre tiene que estar incómodo. Porque si no, la comodidad, si buscas la comodidad, vas a dormirte. O sea, ¿qué pasa cuando estás cómodo? Te duermes. Y caes en la dinámica de hacer lo mismo. Entonces, para mí el tema de la comodidad no. Justamente lo contrario, uno tiene que buscar nuevos caminos. Es como darte vuelta la pregunta, pero eso. No sé si alguien quiere intervenir. Me avisa nomás. ¿Cuál es tu reflexión respecto a lo que has experimentado? ¿Qué puedes sacar en limpio? Puedo sacar en limpio lo que hablamos antes, de que nunca se puede poner un no enfrente. O sea, de momento todos tenemos que ser creativos, aunque hagamos, no pintemos, aunque no hagamos nada, pero uno tiene que ser creativo, buscar nuevas alternativas. Eh, y eso, o sea, la única misión que uno tiene es conocer cosas. Uno no puede decir, no, o sea, lo peor es el prejuicio. O sea, uno puede estar prejuiciado, pero en la parte en que uno es valiente, esos 20 segundos que uno tiene que creerse que es valiente, uno tiene que ir a contradecirse, no dormirse, aceptar la incomodidad. En el fondo uno soluciona cosas, uno tiene que ser un poco en ese sentido ingenieril. O sea, no pasa nada con otra canción, que alguien haga otra canción de amor más en este mundo, sino que falta que alguien haga canciones sobre los problemas del amor. ¿Cachai? Eso quizás son como. En el fondo, ¿a qué me refiero con ingenieril? Que la ingeniería presta soluciones a problemas. Yo creo que por ahí va el. No sé si te respondo, pero. eh, no. Pero prefiero a Sans. Oh. Y esta es la clásica pregunta que me encanta hacerla. ¿Cuáles son tus proyectos hoy? Mm. Justamente estamos hablando con Manuel de que llega un punto que no tengo planes. Como que agotado un poco, o sea, estoy ya un poco autorreferente como latero, pero yo he pasado por ser pintor, hiperrealista, pues después escritor, fotógrafo por necesidad porque tengo que comer, y ahora siempre he estado al paralelo de ser músico. Por mucho tiempo tenía una colección de guitarras y
dio el salto cualitativo y gigante que es a componer, a hacer música. Pese a que yo tengo mucho respeto a ustedes. Yo simplemente desde la galería del que quiere pasar justamente de la galería un poco a ser más protagonista. Y yo creo que ese es el tema de vida, que en el fondo, que todos acá tenemos la oportunidad de dar ese salto, de no ser galerías de la vida de otros, simplemente convertirse uno, rescatar su propia voz. Y aunque uno se caiga o que nunca logre subirse al escenario, ese salto, eso, lo que estamos hablando, los 20 segundos de valentía que uno normalmente tiene, antes de empezar a cuestionarse, eso uno tiene que explotarlo, uno tiene que ser protagonista y uno tiene que poner en valor su voz. Aunque uno colecciona estampillas, pero ser el loco más seco en coleccionar estampillas, uno tiene que convertirse en experto en lo que hace, profesionalizarse y simplemente no quedarse con el abrazo a los amigos, que eso es lo que pasa en Villa Alemana. La profesionalización quizás por el hecho de que alguien tenga un título no sea la solución, pero sí el problema es juntarse con gente a puro felicitarse. Uno tiene que dialogar con otra gente, tener mundo. O sea, esa es la ventaja de la foto y de tener una visión transversal que recién este año me di cuenta que la tenía, que el hecho de viajar te permite conocer gente y tú tienes que ser tan bueno contando la historia al teórico más grande que está en Valparaíso, porque profesor de universidad, como tener la capacidad de llegar a la persona que está en un almacén perdido en calle larga, ¿cachai? Tenés que tener la viveza de que esa persona también tiene algo que contar y quizás está más temerosa que tú de preguntarle qué pasa. Entonces ahí uno tiene que volverse protagonista y protagonista no solamente ante los amigos, sino que ante el mundo. Uno está botado en este mundo, ¿cachai? Uno no puede dar nada por sentado. Y es eso. Uno tiene que ser protagonista de su propia vida, si no el tren lo deja uno mismo. En el fondo uno se queda con el ticket comprado y no, es lo peor que te puede pasar. O sea, si te dedicaste a algo, que te compraste un ticket y tenés que gastarlo. Eso. Bueno, por mi parte, yo ya no tengo más preguntas, así que si es que no hay más intervenciones, eh, paso a agradecerte por dar inicio a este nuevo ciclo. Creo que la dinámica que se dio acá fue muy interesante. Yo sé que falta gente acá que siempre ha pedido este espacio porque faltan lugares de encuentro, como tú lo dijiste en algún momento, en que nosotros nos acerquemos a escuchar el testimonio de otras personas, y no necesariamente de un gran escritor, sin desmerecer tu labor, por supuesto, pero siempre es bueno un poco recoger la experiencia, el testimonio de otras personas que tenemos cerca y de alguna manera que nos ayuda al camino que uno mismo está llevando. Entonces, yo creo que ese es el aporte que puede tener esta actividad cultural que es el Remolino de Preguntas, que el día de mañana el que está sentado acá en la mesa puede pasar a ser también el invitado y invitarlo a que esa sea la dinámica, o sea, que estos remolinos se conviertan en eso, o sea, en que vaya pasando por ustedes las preguntas y el día de mañana también pueden estar ustedes sentados haciendo la entrevista o ustedes sentados siendo parte de los invitados.